Gustavo Balber, muchas gracias por tu visita al programa. No, al contrario, gracias por invitar. Bueno, yo decía al principio del programa que sigue vigente la pregunta que nos hicimos hace una semana, que nos podríamos haber hecho hace un año, ¿no? ¿Hacia dónde marcha la Argentina? Bueno, no es algo que yo pueda responder, no porque creo que me falten luces, sino porque no sé si va a algún lado. Eso creo que es lo más sencillo, no hay en ese sentido ninguna claridad. Por supuesto, yo tendría mi rumbo preferido, mis herramientas preferidas, pero creo que cualquier rumbo o cualquier enfoque consistente, coherente, bien desarrollado es más útil que lo que hay actualmente. Por ejemplo, la nueva ministra de Economía lanza algunos anuncios, interesantes algunos, dudosos otros. ¿Cuáles son los interesantes? Es interesante lo principal dice la búsqueda del equilibrio fiscal. Pero en eso va a haber un recorte de gastos o un juego contable. Ahí está la parte que es para ver de complicada. Es lo que ella, como lo plantea, a mí me hace acordar a Domingo Cavallo hace 21 años, cuando hizo su plan de déficit cero, que en realidad no era recortar los gastos, sino recortar los pagos. Sí, yo te pago lo que recaudo, punto. Y bueno, pero quedas debiendo el resto. En realidad el gasto se baja cuando se elimina la fuente del gasto, no cuando simplemente pagas poco. Si no, vas a tener un serio problema político y un serio problema legal. Entonces eso no quedó claro. Tal vez ayude en este caso, al menos en el corto plazo, la propia ineficiencia del Estado. El Estado, sobre todo en los últimos años, ha subejecutado muchas áreas. Para que la gente entienda, hay distintas ministerios y áreas que gastan menos que el dinero disponible que tienen. Así es. Digamos, para mitad de año hay áreas que no han gastado el 50% del presupuesto, sino menos. No en todos los casos es lineal, por supuesto, depende del tipo de programas que haya. Pero en general en la administración pública se ha gastado bastante menos de lo presupuestado. De modo que aparentemente uno podría disfrazar un ajuste simplemente haciendo que el Estado siga funcionando mal. Te dedicas a gastar lo que se está gastando en vez de a gastar en lo que debió gastarse. Es una forma de hacer el ajuste sin gran alaraca. Sí, Gustavo, yo en eso tengo conocimiento por los años de ejercer la profesión y observándolo al Estado, que a veces gasta menos porque es eficiente y a veces gasta menos porque el presupuesto que tiene el área es mayor al que debería tener, entonces ya no saben en qué gastar. Bueno, eso es otro punto también donde hay un paso anunciado por Batakis que tal vez sirva, de nuevo es un tal vez. Como no hay un programa general económico, no se puede decir si es útil o no. Bien. Pero esto de la cuenta única es algo que es arma de doble filo. Puede ser útil en cuanto a reasignar partidas de aquellas en las que tienen en exceso hacia áreas que la necesitan, como también para hacer simple juego contable, que ahí hay que tener cuidado. En el acuerdo con el Fondo Monetario se puso una meta de disminución de déficit fiscal. Ahora, eso incluye sobre todo administración central. Si vos para la cuenta empezás a sumar organismos descentralizados, empezás a sumar empresas públicas, a compensar superávit de algunos organismos con los déficits de administración central, en el global va a parecer que el gobierno disminuyó el déficit, pero no es lo acordado con el fondo. Claro. Entonces, cuidado que no te hagan un disfraz contable por ahí. Gustavo, algo más que hay que aclararle a la gente. A veces cree que a todos nos va mal. Hay algunas partes del Estado a las que no le va mal, le va muy bien. Porque las empresas públicas, los entes públicos más los fideicomisos tuvieron el año pasado un superávit de 660.000 millones de pesos. Bueno, eso... A ver, dinero que les sobró, que a veces lo tienen en plazo fijo. Así, es contrario a la concepción del Estado tener el plazo fijo cuando hay demandas que todavía no se satisfacen. Lo que pasa es que eso es parte del para qué lo querés a ese organismo o a ese ente. Si uno hace un fideicomiso, ahorrar no es un mal objetivo. El punto es que haces después como Estado globalizando las cuentas. La idea del Estado no es que ahorre, salvo que ahorre porque tiene un objetivo. Por ejemplo, constituir un fondo anticíclico, como fue en su momento una ley que se aprobó durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Pero claro, no hay en los planes del gobierno tal cosa. Si hubiera la idea de constituir el fondo anticíclico para tener una reserva
que cuando haya sospecha de recesión puedas cubrir gasto y con eso evitar la recesión, tiene sentido el ahorro por parte del Estado. La otra alternativa es que haces con el ahorro incluso si no tenés planificado un fondo anticíclico, que sería simplemente aprovechar y recortar gasto, y si el fondo, digamos, la ganancia la obtuviste debido a aumentos de impuestos, aprovechar para bajar impuestos. Claro. Es decir, tener superávit fiscal debería ser un camino, si no lo usas en algo predeterminado, para empezar a bajar impuestos. En este sentido también hubo un anuncio, pareciera que en realidad va a haber un aumento de impuestos vía revalúo inmobiliario. Sí, eso es cierto. Si bien en el nivel nacional eso va a implicar un gran tironeo político, debido al proyecto que se presentó en paralelo para eliminar el impuesto sobre los bienes personales. El revalúo planteado desde el gobierno nacional para el gobierno nacional le sirve únicamente para el impuesto a los bienes personales. En las provincias sí se llega, porque la idea es hacer un acuerdo. Se está estudiando el método para evaluar inmuebles para que sea adoptado en todo el país y en todos los niveles de gobierno. De modo que si debido al método hay un aumento en el revalúo fiscal, en el valor fiscal de los inmuebles, y eso es tomado por las provincias, lo que se pague en impuesto inmobiliario en las provincias va a aumentar. Por supuesto, los gobiernos provinciales te van a decir que no hubo aumento de impuestos. No. Simplemente aumentó la base imponible. Claro, te van a decir que la alícuota es la misma. Claro. Lo que pasa es que la base imponible, el monto que se toma para la alícuota es mayor. Claro, que ese es el problema en realidad. Para mí no es tanto qué base tomás o qué alícuota aplicás, sino qué haces con lo recaudado. En definitiva, lo básico es eso, y en las provincias ahí hay mucha falla, sobre todo por falta de transparencia. No hay mucha transparencia, no es fácil controlar en qué gasta el gobierno. Bien, el otro aspecto del discurso de la ministra fue lo relacionado a quitar los subsidios a las tarifas de gas o a las tarifas de electricidad. Bueno, eso es algo que sí hay que hacerlo. El tema es el cómo. Sí hay que hacerlo en dos sentidos. Subsidios económicos han llegado a explicar, no estoy seguro de la cifra este año, pero han llegado a explicar hasta 3/4 del déficit del gobierno. Sí. Subsidios que se cubrían con emisión, por lo tanto con inflación. Es decir, uno tenía gas y electricidad relativamente barato a cambio de alimentos y ropa cara. Sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, no en el interior, donde acá tenemos el alimento y la ropa cara y además los servicios públicos caros. Sobre todo AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, la beneficiada por estos subsidios. La única explicación que hay para eso es simplemente la concentración de votantes en la zona, no hay motivos técnicos para tales subsidios. El tema del cómo sacarlo sí es otro problema. Suena a justicia que las personas de mayor ingreso paguen más tarifas, las de menor ingreso menos tarifa. El problema es que eso es complicado de administrar para calibrar bien los niveles de ingreso y la tarifa adecuada, y generas distorsiones en el consumo de los servicios. Cuanto más barato te resulte a vos el gas, por ejemplo, la electricidad, más vas a desperdiciar, más vas a derrochar. En realidad es mucho más barato y menos distorsivo poner un consumo mínimo no tarifado para todo el mundo. Y de ahí arriba a todo el mundo la misma tarifa. Sí, exacto. Claro. Entonces tenés una administración de acuerdo al costo real de lo que estás consumiendo y al mismo tiempo no dejas sin cubrir a las personas de menores recursos. Claro. Sí, a ver, yo acabo de volver de Europa. Ahí cuando uno viaja y ve en Europa lo que pasa, disponemos de muchos servicios nosotros y baratos. Hacemos uso y abuso. Sí, el problema es el tipo de subsidio y cómo se lo da. Eso es de vicio. La falta de control en el subsidio termina llevando a que haya ineficiencia en eso. Si se pretende dar subsidio para ayudar a las personas que están con peor situación en recursos, los programas dirigidos específicamente a ellos son mejores que hacer subsidios generales. Más bien subsidiar la demanda que subsidiar oferta. Acá lo que se hace es esto de la distorsión de precios al establecer los subsidios. En su momento, cuando Pratgay era ministro de Finanzas de Mauricio Macri, claro, él dijo algo que era cierto y molestó mucho, tal vez porque era cierto molestó.
era de qué se quejaban los porteños de que habían subido las tarifas de electricidad si lo que pagaban por bimestre era menos que el valor de una pizza. Sí. Bueno, pues era cierto. La conducta de consumo de gas y electricidad en Buenos Aires es muy irresponsable. Pero claro, es irresponsable porque es barato. Es lógica. Será irresponsable, pero es lógica. Claro. Eso es lo que se ha ido de las manos en Argentina en control de subsidios. No hay que tenerle miedo a la idea de los subsidios. El punto es que sean realmente justificados y realmente controlados. Gustavo, el tema de la devaluación es un tema que a mí me interesa enormemente porque es un gobierno que está entrampado y tiene que tomar una decisión. Si devalúa, beneficia a los exportadores, le liquidan exportaciones y tiene más reserva para el Banco Central, pero te encarece la vida y perjudica a un cierto sector económico. Si no devalúa, no le liquidan el dólar, tiene menos reserva y la gente tiene menos inflación. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene mayor consecuencia a largo plazo y para la mayor cantidad de gente? ¿Se devalúa que no se devalúe? A largo plazo lo peor que podés hacer es mantener el precio del dólar atrasado. Es decir, que el precio del dólar no evolucione junto con la inflación. Porque eso sí te distorsiona los precios en la relación del precio internacional y el precio doméstico. Yo creo que el gobierno tiene dos problemas en realidad con la devaluación. Uno quiere evitar el impacto político, que es de corto plazo, de que te suba el precio del dólar, porque creen que eso se va a trasladar a precios domésticos finales. Es dudoso en cuanto a que muchas personas para la economía local ya actualiza precios de acuerdo con el precio del dólar esperado, porque sabe que tarde o temprano va a haber una devaluación. Lo quiera el gobierno o no, va a terminar habiendo. El otro problema que tiene el gobierno son los impuestos. Un dólar que te contemple más o menos la evolución de los últimos meses debería estar rondando 260, 270 pesos. Si el gobierno devaluara para llevar el dólar oficial a ese precio y ahí le sumás los dos impuestos que cargan sobre el precio del dólar, sí se arma un escándalo. Claro. Para que la devaluación sea aceptable tendrías que sacar los impuestos. Si vas a devaluar dólar y que el precio no te genere un problema económico y político, tenés que eliminar los impuestos que hay sobre el precio del dólar, ese mal llamado dólar solidario. Sí. Y eso es pérdida de recaudación para el gobierno. Entonces, el gobierno creo que tiene el temor de que quiere evitar el impacto político de una suba de dólar que suene a que el mercado se va al diablo y que los precios van a subir, y quiere evitar la pérdida de recaudación por los impuestos que recaen sobre el dólar. Pero es algo que tarde o temprano lo va a querer hacer. La experiencia argentina ha mostrado que cuando querés tener tarifas pisadas y dólar pisado, al final te termina reventando. Claro. Resulta más costoso en términos sociales, en términos políticos y en términos económicos. Para terminar, entonces, el gobierno de pronto dijo no va a haber devaluación, dijo con el fondo el acuerdo se sostiene, por lo tanto nos alejamos del default, y bueno, y la economía con estos indicadores un poco desordenados va a seguir funcionando. ¿Qué inflación esperás vos para este año, de acuerdo a la proyección que uno tiene y a la experiencia? Un mínimo de 80% en el año sí va a haber de inflación. Supongamos que el Banco Central deje de emitir hoy, por suponerlo lo mejor. El efecto no es instantáneo. La inflación que vamos a ver de julio en adelante se debe a la emisión que estuvo habiendo los 6 primeros meses del año. El Banco Central lo que va a evitar en todo caso, dejando de emitir, es la inflación del año que viene, no la de este año. Sí sería una buena medida, por supuesto, pero en parte está forzado a ello. Cuando en el discurso de la ministra de Economía se habló de esto de tratar de frenar inflación, de tratar de calmar expectativas, en realidad tiene un corset legal. El Banco Central está llegando al tope de lo que le puede prestar al gobierno nacional. Así que porque quiera o porque no quiera, igual tiene que dejar de emitir. Pero el efecto sobre los precios se va a notar el año que viene. Sí es posible que un freno a la emisión del Banco Central sea tomado como un buen indicador de responsabilidad monetaria y calme la situación en el mercado de títulos públicos o la situación en el mercado de dólares.
pero la inflación ya está jugada en cuanto a tu pregunta específica. Claro, la vos lo inflación de decís, este año ya está. aún el Banco Central haciendo bien los deberes y actuando con racionalidad, la inflación tiene un piso del 70%. Sí, para este año sí. El año que viene, bueno, habrá que ver. Va a ser en función de lo que hagan Sí, esta parte del año. De todas formas, hay que tener en cuenta un punto más. No puede esperarse hoy de la ministra de Economía un plan económico. Yo creo que ella nunca se imaginó estar de ministro de Economía de la Nación. Por lo tanto, no tenía ni borrador de plan, estoy seguro de eso. Y en el gobierno no hay ningún plan armado que ofrecerle para que aporte su cuota económica. Por lo tanto, lo que está tirando son parches. Parches que sirven si son paralelos a un plan de fondo y el parche te sirve para sortear el costo del corto plazo o mediano plazo hasta que el plan de fondo funcione bien. Así que en realidad que termine de pasar hasta fin de año dependerá de que uno vea al equipo de economía si trabaja o no en un plan económico en serio y no simplemente pone parches. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.